Bueno, entonces vamos a pasar por la implementación, cómo se implementa en la práctica la interpolación. Como dijimos previamente, una de las interpolaciones más usadas es la interpolación polinomial, que consiste en aproximar la función que pasa por varios puntos datos con un interpolante, que el interpolante tiene que cumplir que pase sí o sí por los puntos datos. Insisto, esto es diferente que el ajuste de funciones, donde con el ajuste de funciones se trata de representar el comportamiento de una función, pero no necesariamente pasando por los puntos datos. En cambio, en interpolación sí se exige que se pase por los puntos datos. Esto tiene que ver con la noción de error, o sea, uno asume que cuando hace ajuste de funciones, que cada punto puede tener un error. En cambio, en interpolación no, se asume que cada punto es exacto. Entonces, lo que se busca es que el interpolante pase exactamente por cada punto dato. Y como dijimos, lo más usual es usar interpolación polinomial, un polinomio, básicamente porque cumple con la propiedad de que por n más un puntos solamente hay un polinomio de interpolación que pasa por esos puntos datos. Entonces, si queremos operar con esta función, porque la idea, ¿para qué quiero saber, conocer la función? Porque me interesa, por ejemplo, si esto fuese, no sé, una imagen, saber con la incidencia de la luz en cada punto intermedio. Para eso necesito ver, esto tiene que tener alguna forma, una normal, y con el cálculo de la normal a esta curva y la incidencia puedo calcular la reflexión. O, por ejemplo, esto podría ser una superficie, pero que solamente conozco a través de algunos puntos. Supónganse que tengo una pared de forma irregular, entonces, que tiene esta forma de contorno, y me interesa conocer cuántas latas de pintura preciso para pintarla. Entonces, ¿qué tengo que calcular? El área. ¿Y qué es el área? Es el área debajo de la curva. Tengo que integrar esta función que solamente conozco en algunos puntos. Entonces, el primer punto es tener una función para integrar. Necesito tener una interpolación, y con esa interpolación calculo la integral, eso me va a dar el área, y con el área calculo la lata de pintura que preciso. Entonces, esta función tiene que estar definida para poder operar sobre ella. ¿Esto qué significa? Que si fuese un polinomio, necesito conocer los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, para que quede definida numéricamente. La interpolación polinomial se conoce desde varios ciclos, ¿no? Creo que fue Newton el primero que la usó, y hay formas de determinar estos coeficientes. Eh, una forma, lo que pasa es que la forma de determinar los coeficientes originales no es eficiente numéricamente. Entonces, una forma de obtener los interpoladores polinomiales es usando funciones de Lagrange. Entonces, vamos a ver la idea de lo que son las funciones de Lagrange y cómo se usan para interpolación polinomial. Entonces, ¿qué son las funciones de Lagrange? Las funciones de Lagrange son polinomios de grado n que están asociados a n más un puntos x y, solamente a la coordenada x de los puntos. O sea, las funciones de Lagrange no dependen de los valores de y, sino de los valores x discretos de los puntos datos. Y vamos a tener una función de Lagrange por cada x datos, donde el índice, tienen dos índices. El índice inferior y significa que está asociada a un punto xy, y el n es el grado del polinomio. O sea, todas las funciones de Lagrange son polinomios, y el índice superior indica el grado de ese polinomio. Entonces, las funciones de Lagrange tienen estas propiedades.
que la función de Lagrange asociada a un punto J, en ese punto vale 1 y vale 0 en los otros. Esto es lo que significa esta ecuación. O sea, acá dice, la función L sub J, o sea, asociada a XJ, evaluada en otro punto dato XY, vale 1 si ese punto XY es el J, o sea, si es el mismo punto, o 0 si el Y es diferente de J, o sea, si en otro punto que no sea el que está asociada, vale 0. Y el índice superior n indica que es un polinomio de grado n. O sea, y esto está asociado a un conjunto de n más un punto. Por lo tanto, por las propiedades de los polinomios, existe un único polinomio con estas propiedades. O sea, dado el conjunto de datos XY, las funciones de Lagrange asociadas quedan definidas de manera única. O sea, no hay posibilidad de otras funciones de Lagrange con estas características. Bueno, ¿y cómo se definen? Bueno, acá está digamos, el truco. O sea, yo si tengo una función polinómica que se anula en dos puntos A y B, la puedo definir como x menos A, x menos B. Fíjense, esto es un polinomio de segundo grado, porque acá al multiplicar x por x me queda x cuadrado, es el grado del polinomio. Y cuando x vale a o x vale b, esto se hace cero. Entonces, este es un polinomio que se anula en los puntos a y b. Si quiero llevar este concepto a funciones de Lagrange, tengo que encontrar polinomios que se anulen en ciertos puntos, pero que en otros valgan uno. Entonces, si yo quiero que en un punto xj este polinomio que se anula en a y en b valga uno, lo que tengo que hacer es muy simple. Divido por x j menos a, xj menos b. O sea, eh, es lo mismo que tengo en el numerador, lo pongo en el denominador, pero a las x la reemplazo por el punto donde quiero que la función valga 1. ¿Y esto por qué? Porque cuando x valga xj, la parte de arriba se iguala a la de abajo y el polinomio vale 1. Entonces, con esto que consigo, tengo una forma de encontrar funciones que se anulan en ciertos puntos y valen uno en otro. Es lo que preciso para definir una función de Lagrange, que vale cero por ejemplo, la función de Lagrange L sub j vale cero en todos los puntos menos en xj, donde en xj vale 1. Ven, acá vale cero en todos los puntos, en xj menos 1, el xj lo salteo y en xj vale 1. Entonces, ¿cómo se define una función de Lagrange? Muy simple, o sea, en el denominador va a ser x menos x0 por x menos x1 por todos los x donde la función de Lagrange se hace 0. Si la función es la L sub j, tiene que ser 0 en todos los puntos menos el xj. ¿Y cuánto vale el denominador? Lo mismo que el numerador, pero donde reemplazo x por xj. Entonces, es muy simple definir funciones de Lagrange asociadas a un conjunto de valores de x. Fíjense que esta función es efectivamente la función de Lagrange, ya que en todos los puntos datos se hace cero, porque el numerador se hace cero en esos puntos, menos en el xj, donde vale 1, que es la definición de función de Lagrange. Y en el medio o entre puntos, esto varía como un polinomio de grado n. ¿Ven? Porque acá voy a tener el x, va a estar multiplicado por sí mismo n veces, ya que se multiplica una vez por cada punto dato, y como tengo n más un puntos, acá obvié el punto xj, esta parte superior es un polinomio de grado n. Entonces, coincide con la definición de función de Lagrange. ¿Por qué? La función de Lagrange tiene que ser un polinomio de grado n que valga 1 en un punto y 0 en los otros, y sabemos que no hay más de un polinomio de grado n con esas propiedades. Bueno, entonces ahora conocemos las funciones de Lagrange. ¿Cómo se usa esto en interpolación? Muy simple. Lo que tenemos que hacer es multiplicar a cada función de Lagrange. Si tenemos, por ejemplo, 3 puntos, vamos a tener 3 funciones de Lagrange. Si tenemos 4 funciones de Lagrange.
pero la multiplicamos por el valor i de los datos. O sea, el polinomio de interpolación va a ser i0 por la función de Lagrange en x0, i1 por la función de Lagrange asociada a x1 y así sucesivamente. ¿Y por qué esto es el polinomio de interpolación? Porque cumple las condiciones. Fíjense que en un punto dato, en x0, todas las funciones de Lagrange son cero menos la asociada a x0. Y en ese punto vale 1. Por lo tanto, el polinomio vale 1 por i0, es el valor dato en ese punto. O sea, que esto verifica las condiciones de interpolación, que esta expresión pasa por los puntos datos. Además, como cada función de Lagrange es un polinomio de grado n, entonces su suma también es un polinomio de grado n. Entonces, este tiene que ser sí o sí el polinomio de interpolación, o sea que cumple con la interpolación polinomial. Entonces, esta es la forma práctica, digamos, de definir un polinomio de interpolación. Primero defino las funciones de Lagrange y después las multiplico por los puntos datos y tengo una representación aproximada de la función. Bueno, si vuelvo con las funciones de Lagrange, son muy sencillas de interpretar gráficamente. Por ejemplo, las funciones de Lagrange de orden 1 son polinomios de orden 1. O sea, son rectas que pasan por dos puntos. Por ejemplo, si tengo dos puntos, voy a tener una función de Lagrange asociada a x0 y otra a x1. ¿Y cómo son esas funciones? Van a variar de manera lineal. Esta es la función de Lagrange asociada a x0, esta es la función de Lagrange asociada a x1. Si tengo tres puntos, voy a tener tres funciones de Lagrange, una asociada a cada punto. Estas funciones van a ser 0 en los puntos que no están asociadas y 1 en el punto donde están asociadas. Y eh, entre puntos varían como polinomios de grado n. O sea, si tengo n más 1, 3, los polinomios son de grado 2. Entonces, estos son es una interpolación con funciones de Lagrange de orden 2. Las funciones de Lagrange tienen una propiedad importante que es que la suma de todas las funciones de Lagrange en un determinado conjunto de puntos x y vale 1. Esto quiere decir que la suma de todas las funciones vale 1. O sea, por ejemplo, acá, acá es fácil de ver que la suma de esta función más esta, o sea, este triángulo más este triángulo, me da una función constante. Eh, pero no es tan fácil de ver si tengo que sumar estas tres para que la suma de estas tres parábolas me dé una función constante. Eso es importante para las aplicaciones en simulación, porque eh, me permite, por ejemplo, si fueran manipuladores robóticos eh, que se deforman, separar los movimientos de cuerpo rígido de los movimientos que causan deformación. Entonces, si un manipulador gira violentamente, tiene un movimiento como cuerpo rígido y al llegar a la posición final, ahí se deforma, ¿no? Entonces, eh, la propiedad de que la función de Lagrange valga 1 en simulación significa que tienen la posibilidad de reproducir movimientos de cuerpo rígido. O sea que me puede simular, o sea, ¿y qué particular tiene un movimiento de cuerpo rígido? Que no provoca deformaciones. O sea, si yo utilizo aproximaciones basadas en funciones de Lagrange, me aseguro que no me van a introducir deformaciones espurias. Eh, bueno, y estas son para, digamos, las funciones de Lagrange se pueden extender a dos dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo una cuadrícula, puedo utilizar donde conozco los valores en los puntos, en los vértices de las cuadrículas, me podría interesar conocer una interpolación de una función en el medio a partir de los valores en los vértices. Y para eso puedo usar
producto de funciones de Lagrange. Por ejemplo, si yo quiero una interpolación, o sea, que es lineal, que conozco valores en dos puntos nomás, puedo hacer una interpolación lineal en X y lineal en Y. O sea, puedo definir una función de interpolación de tal forma que sea cada función de interpolación, voy a tener una función de interpolación asociada a cada punto dato, o sea, a cada vértice. O sea, esa va a valer 1 en el punto asociado, 0 en los otros. Y la variación puede ser la función de Lagrange lineal en X por la lineal en Y, con las mismas características. Entonces voy a obtener este tipo de funciones de aproximación. Estas funciones de aproximación no son planos, porque por 4 puntos no puedo pasar un plano, o sea, según X y según Y son rectas, pero en ejes, digamos, en una dirección cruzada va a variar como una curva, ¿no? De todas maneras, cuando hablo de interpolación, es decir, trato de aproximar qué está pasando entre los puntos datos. ¿Eh? Y, y si bien esto no es recto, ¿qué quiere decir que no sea recto? Que complica un poco el procesamiento, pero por el otro lado me da una aproximación a una función desconocida que solamente conozco por los valores de los vértices. También puedo usar funciones más sofisticadas. Por ejemplo, si yo conozco más datos sobre los lados, por ejemplo, si tengo 3 puntos datos en X y 3 puntos datos en Y, puedo usar funciones de Lagrange cuadráticas en X y cuadráticas en Y. En ese caso, las funciones de Lagrange asociadas a cada uno de estos 9 puntos va a tener esta forma. Eh, Hay que decir que estas funciones son más sofisticadas, por ahí tienen más capacidad de aproximación, pero son más difíciles de usar, ¿no? En general, la tendencia hoy en día es a modelar con cosas simples, o sea, no ir más allá de las funciones lineales, cosa que no siempre en simulación se puede hacer. O sea, con una imagen, como mostré la estatua, o sea, uno con millones de triangulitos tiene un nivel que parece que fuera una foto. Pero cuando hay que hacer cálculos de simulación, hay que resolver sistemas de ecuaciones y en general la cantidad digamos, el tiempo de procesamiento es más que proporcional a la cantidad de puntos. O sea, si tengo n puntos, millones, el tiempo de procesamiento puede ser n al cuadrado, y ya cuando pongo una potencia 2, o sea, 10 puntos son poco, pero sí, o sea, 10 al cuadrado es 100, o sea, se multiplica por 10 el tiempo. Y entonces, digamos, para simulación no es tan útil utilizar funciones sofisticadas. Conviene usar siempre funciones lo más simple posible. Bueno, entonces, hasta acá lo que es interpolación polinomial usando funciones de Lagrange.